amigos de Mirada Profunda? Bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. Una nueva entrega. Ahora nos acompaña el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Él es el presidente de la Academia de Geopolítica y Estrategia y está con nosotros. Maestro, qué gusto, lo extrañábamos mucho. Bienvenido de nuevo. Estamos de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación a Mirada Profunda y espero pues tener una mayor participación si nos sigue invitando porque las cosas se están poniendo buenas. Maestro, para nosotros es un honor, usted lo sabe, nos ayuda a entender este mundo tan complicado. Maestro, en esta semana, esta en la que estamos, han ocurrido muchas cosas y nos preguntamos, en medio de esa vorágine, nos preguntamos dónde está México, ¿no? ¿Dónde estamos los mexicanos? Por ejemplo, se inauguró un puerto multipropósito, así lo denomina el gobierno de Perú, un megapuerto en Chancay, que está, no Shanghái, digo Chancay, así se llama, aunque en China le dicen el Shanghái de América del Sur. Este megapuerto de Chancay está a 80 kilómetros al norte de Lima, la capital de Perú. Esta semana se lleva a cabo, concluye prácticamente en unas horas, la cumbre del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, la APEC, donde China tiene un papel destacadísimo. Esta semana se lleva a cabo en Brasil la cumbre 2024 del Grupo de los 20, donde, bueno, será la despedida del presidente Joe Biden de este tipo de foros, del presidente de los Estados Unidos. Esta semana, el presidente Trump designa, el presidente electo de Estados Unidos, designa a Marco Rubio, un conservador de ascendencia cubana, pro-israelí, pro-sionista, como próximo secretario de Estado. Y aunque no se le dio mucha publicidad, esta semana fue relevada de la jefatura del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. La sustituye el almirante Halsey. Muchas cosas, maestro. ¿Y México dónde está? Pues muy interesante pregunta porque el problema de definir dónde estamos tiene que ver con que México no cuenta con un sustento geopolítico que oriente la toma de decisiones al más alto nivel. México no tiene una tradición geopolítica como los estados de Sudamérica. Allá, toda la geopolítica que se ha hecho, pues básicamente fue hecha por militares y con un carácter contrainsurgente. Pero en México la geopolítica pues tiene un carácter pues muy reducido, un ámbito académico, pero estamos trabajando muy fuerte para que la geopolítica como instrumento de toma de decisiones alimente es no solo el aparato de gubernamental, sino todas las instituciones en donde los mexicanos participamos dentro de el Estado mexicano. Y bueno, entonces, es decir, que con todo este escenario que está presentándose a propósito de las elecciones norteamericanas y que están respondiendo a ellas, tanto en sus resultados con el triunfo del presidente Trump y que estaban programadas justamente para posicionarse respecto al papel que va a jugar los Estados Unidos en el cambio geopolítico mundial. Maestro, ¿qué implica? Voy a empezar con el tema del megapuerto. ¿Qué implica que China haya construido este megapuerto de Shanghai
Chancay en Perú, porque es un puerto con una gran capacidad de entrada y salida de contenedores. Bueno, no solo es este puerto, China está construyendo dos o tres más, pero el siguiente que está construyendo y que pronto va a ser inaugurado, tiene por finalidad dar salida a la industria minera, a la minería de Perú, que es tan importante como la de México, ¿sí? Entonces, sí, es toda una plataforma de lanzamiento de la ruta y la franja de la seda en América Latina, de todo el programa que tiene previsto China y que ya está, algunos ya obras avanzadas de infraestructura como estas, con inversiones de miles de millones de dólares y que incluyen la posibilidad de que en Nicaragua, en Honduras, se construya, ¿sí? Infraestructura para crear ya sea canales o, eh, o vías que permitan la conexión entre los dos océanos. Y eso pues va a ser una severa competencia contra el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que contra todo lo dicho no está concluido y realmente requiere un replanteamiento desde el punto de vista del funcionamiento, porque se anunciaba propagandísticamente que el Istmo de Tehuantepec competiría con Panamá, con el canal de Panamá. Está muy lejos de hacerlo en este momento, pero sí puede ser una alternativa al comercio y a la producción regional en México. Maestro, entonces, por lo que entendemos, por lo que su servidor entiende, lo que estamos viendo ya es un recrudecimiento de la competencia de China contra Estados Unidos en el continente americano. Es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Justamente es de lo que estamos hablando, de todo el cambio geopolítico, de cómo se van a definir las regiones y los programas que van a funcionar a partir de este gran cambio. Las elecciones en Estados Unidos no fue un juego de fútbol o de béisbol más adecuado para los Estados Unidos. Sí, aquí estamos hablando en este momento del cambio geopolítico más importante después de la Segunda Guerra Mundial y que es el fin de la hegemonía norteamericana, de sus aliados europeos y la reconfiguración de nuevo poder. Y eso es lo que se está planteando y cómo se van a delimitar las áreas. Por ejemplo, le pongo un ejemplo contundente. ¿Por qué Brasil vetó a Venezuela para ingresar en los BRICS que celebraron la otra semana, hace unos días, en Kazán, Rusia, su cumbre, y donde ingresaron buena parte de miembros y que van a fortalecer la posición de los BRICS? El ejemplo que le voy a poner es cómo vetó y la razón por la que vetó el presidente Lula a Venezuela. Sí, Brasil no se quiere alejar, Lula no se quiere alejar del gobierno norteamericano, entiende que tiene que tener una buena relación y el hecho que haya vetado a Venezuela nos está diciendo que las reservas estratégicas de petróleo están ahí en esta esfera de negociación de cambio geopolítico en el mundo. ¿Por qué? Porque los BRICS son los mayores productores de petróleo del mundo, superan a los Estados Unidos, que es el primer productor, pero además en reservas estratégicas mineras son fundamentales, sobre todo en materias primas críticas para la nueva fase de desarrollo tecnológico y de producción comercial. Y entonces, maestro, ¿qué supone el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Qué supone que él diga que privilegiará la paz basada en la fuerza a las guerras? ¿Trump retraerá a los Estados Unidos
¿Y China aprovechará ese retraimiento para ganar espacios? Aquí el planteamiento desde el principio de Trump, y por eso ganó las elecciones, ¿sí? Es que el proyecto demócrata, y aquí vamos a hablar de las cuestiones de fondo en el proyecto demócrata que fracasaron. Fracasaron dos aspectos: su estrategia energética, ¿sí? Todo el planteamiento de la energía verde, y que es fundamental para el nuevo proyecto que se está gestando, basado no solo en energías fósiles, también se recurrirá a energías verdes, pero sobre todo en la energía atómica. Estamos hablando acá de fuentes confiables de energía porque estamos en la coyuntura de un cambio profundo que es el déficit solar que nos va a afectar y que es un ciclo que vamos a ver presentarse a lo largo de los próximos 70 años y para los cuales se están preparando los tres líderes o cinco líderes de los que podemos hablar: Trump, Xi Jinping, el presidente Putin, el presidente Modi, y lo más seguro que en esta quinteta de negociaciones geopolíticas participa Alemania o Japón. Yo le voy más a Alemania en estos terrenos, pero eso es lo que se está de fondo. ¿Por qué perdió el gobierno demócrata, además de sus guerras fallidas, sobre todo la de Ucrania, que estaba poniendo en peligro la paz mundial? Hoy sí podemos hablar de un encaminamiento de la paz, como en México, la posibilidad de que el programa de paz y de seguridad de largo plazo empiece a caminar con los acuerdos que se van a llevar con los Estados Unidos. Maestro, pero perdóneme, insisto, ¿a qué le juega Trump en el futuro del mundo? Bueno, principalmente lo que tiene que hacer es reconstruir los Estados Unidos, hacerlo grande otra vez. Si nos asomamos a las calles, a las ciudades y la situación que están viviendo los norteamericanos, nos asombraríamos de que mucho se parece a países del tercer mundo, ¿sí? Con gente durmiendo en la calle que no tiene dinero para pagar una renta, con gente que no tiene para pagar la cuota de luz que se ha ido para arriba, y el precio de los alimentos, con con todo cómo se ha disparado la inflación y que no se pudo resolver desde la pandemia. Si los recursos que se requerían para Estados Unidos para resolver el problema interno y retomar la industrialización de los Estados Unidos, se fue todo en la guerra de Ucrania. Por eso, buena parte de la derrota de los demócratas la podemos atribuir, pero ya será cuestión de otro programa, a la derrota de los Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania. La guerra empobreció a los Estados Unidos, la guerra en Ucrania. Bueno, ya tenía todo un problema de atrás, porque a lo largo de los programas de los gobiernos demócratas, su estrategia globalista, militarista, genocida fracasó indudablemente, ¿sí? Y el triunfo absoluto del presidente Trump, al tener todo, inclusive los dos nuevos miembros de la Corte norteamericana, pues que le aseguran un horizonte de gobierno cuando menos de 12 años. ¿Por qué? Porque Trump está hablando de la posibilidad de reelegirse. Sí, serían 8 años más 4 del vicepresidente de Vance. Estaremos hablando de un horizonte de 12 años para que los Estados Unidos se pueda recomponer. Y a nosotros, bueno, pues tendremos este sexenio y el siguiente para decidir cómo va a ser la relación y cómo va a ser el gobierno mexicano. Y vuelvo sobre el punto, maestro Sánchez Mendo. Trump está dispuesto, ¿lo ve usted dispuesto
a conservar el liderazgo de Estados Unidos en América del Norte y a que China comience a mm, llevar su hegemonía económica aparte de América del Sur. Es decir, ¿está de acuerdo Trump en esa repartición del mundo como la que se hizo en Yalta, en Irán, hace, bueno, pues todavía en plena Segunda Guerra Mundial? Bueno, si lo que vamos a ver en poco tiempo es algo inédito, algo similar a la conferencia de Yalta, en donde se planteó cómo iba a ser el mundo, pero un mundo, la propuesta de Yalta por el presidente Roosevelt y Stalin era la cooperación y el desarrollo internacional y no a la guerra. Pero la muerte de Roosevelt creó el espacio de la Guerra Fría con las bombas atómicas arrojadas en Japón para presionar y amenazar a Rusia. Y Rusia reaccionó y creó su propio arsenal nuclear, que eso es lo que ha detenido en este momento y lo expresan claramente funcionarios de la OTAN de por qué sí, se ha intensificado la guerra de Ucrania por las bombas, el arsenal nuevo, porque hay nuevo arsenal base militar en Rusia, ¿sí? Como el que tiene Irán, ¿sí? Cohetes, cohetes de una velocidad sorprendente que no los puede tener ningún radar, ningún sistema de seguridad. Entonces, el mundo está ya configurado como está, ¿sí? Por eso el ejemplo de la ASEAN en Perú, pues nos dice muy claramente que el futuro de la humanidad, del nuevo proyecto geopolítico, está en Asia-Pacífico y sobre todo por la cantidad de población y de proyecto que tiene en medio. Sí, ahí está, por ejemplo, Vietnam está asistiendo ahorita al foro de la PEC. Vietnam participa ahora de los programas de los BRICS, ¿sí? Y miembros del grupo de Shanghai son miembros también tanto de los BRICS como del grupo de la PEC. Cómo se vayan caminando cada uno de ellos y cómo se vayan caminando, eso va a determinar la, se va a sentar la nueva geopolítica del mundo, pero lo que es definitivo, el hegemón norteamericano ya desapareció, lo que habría que ver que también está el hegemón chino y el hegemón ruso y también el poco a poco avanzando el de la India. Maestro, ¿cómo interpreta usted que Marco Rubio será el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos? Es un planteamiento muy interesante y todo el mundo se lo pregunta en el gobierno mexicano. Hay que recordar que Marco Rubio es, es un cubano de una familia que se refugió no del régimen de Fidel Castro, viene de atrás de Fulgencio Batista, la dictadura de Fulgencio Batista, pero en una coyuntura también que recordemos de Fulgencio Batista, cuando la mafia norteamericana, Lucky Luciano y todos los grandes mafiosos se refugiaron en Cuba y querían hacer de Cuba una de sus plataformas para sus negocios en toda el área del Caribe, ¿sí? Y extenderse a Sudamérica. Esa era la dictadura de Batista y cómo llegó la familia de Marco Rubio a los Estados Unidos. Ese es su antecedente y su perfil que lo pintan como una gente dura, ¿sí? De la línea trompista, lo que no cabe duda, pero aquí hay que ver una cuestión que tiene que ver con el futuro de los mexicanos en los Estados Unidos. Marco Rubio representa a a la minoría cubana, que es el 3.5 de todos los latinos en los Estados Unidos. Los mexicanos contribuyeron en buena medida al triunfo, a que ganara Trump,
¿sí? En los 7 estados. Ahí está clarito la participación de los mexicanos y de los latinos. Pero ¿por qué no tenemos posiciones de poder en los Estados Unidos? Que es una cuestión que se va a perfilar inmediatamente y que ya muchos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos están buscando su participación en las próximas elecciones intermedias. Marco Rubio, insisto, es una minoría de cubanos como los que estaban en el gobierno demócrata. El gobierno demócrata tenía dos. El secretario de Marina, tan importante, una posición no visible cubana, y el otro, el que era el secretario de Seguridad Interior. Si esto obedece, no es una cuestión de cuotas, es cómo está estructurado el poder en los Estados Unidos, pero cómo se está transformando, porque hay una profunda transformación de la estructura social y política demográfica de los Estados Unidos. ¿Cuándo se había hablado de los árabes norteamericanos? Pues en esta elección, ¿sí? Que votaron en contra de la guerra de Gaza, ¿sí? Es sorprendente lo que, si nos asomamos a los Estados Unidos, vamos a ver otro Estados Unidos completamente diferente y que así va a avanzar de aquí hasta los años 50. Insisto, maestro, en la pregunta. Es que el futuro nos plantea tantas interrogantes. Entonces, Estados Unidos con Trump, de momento, se conformará con su reconstrucción interna y con mantener su hegemonía en América del Norte sobre México y Canadá, que es un mercado importantísimo a nivel global. Ese es, bueno, por lo menos ese es el planteamiento. Déjeme decirle otra cuestión de fondo. El gobierno mexicano, ¿sí? Este gobierno, ¿sí? Se está construido sobre la base de que si hubieran ganado los demócratas, está organizado a la manera demócrata. Le pongo un ejemplo para atrás en la historia de México. El gobierno de Ruiz Cortines se construyó de la manera análoga con los republicanos de los Estados Unidos, después de un largo periodo de dominio demócrata. Ese es uno de los cambios más importantes que nos enseñan de cómo los demócratas de México en esa ocasión perdieron las elecciones con el general Enríquez. Ya lo he insistido, pero ahora, sí, el gobierno mexicano está integrado y su programa básicamente está enfocado como si fuera un gobierno el que hubiera ganado demócrata en los Estados Unidos y no el republicano que está representando todos los cambios de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, mire, la presidenta eh, Claudia Sheinbaum va a ir, no va a asistir a la PEC, va a ir un representante de la Secretaría de Economía, un burócrata de la Secretaría de Economía a una reunión tan importante porque el secretario de Relaciones Exteriores no ha definido el proyecto geopolítico de México, por lo menos delinearlo. ¿Dónde va a estar México en este mundo que está cambiando? Y eso es lo que tiene que definirse, ¿sí? Y basarse en la vieja política de que quiénes son. A China no le interesa Dina Boluarte ni el régimen que hay en Perú, lo que le interesa es la situación geopolítica y los recursos de Perú, punto. Y nosotros todavía nos estamos manejando en términos subjetivos y no pragmáticos de cuáles son los intereses de México y de los mexicanos y la historia geopolítica de nuestro país. ¿Sí? Maestro, perdón, pero jugando un poco al abogado del diablo, la vecindad con Estados Unidos no la podemos cambiar. O sea, somos, Jamás nos vamos a cambiar de sitio. no podemos. Entonces, el corazón de Sheinbaum
habla Jorge Santa Cruz de manera personal, es una inferencia lógica, puede ser que esté con China, pero la realidad geopolítica nos vincula a Estados Unidos. Entonces, Sheinbaum no va a la reunión de la PEC, de la Cumbre Asia-Pacífico en Perú, pero sí va a ir a la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil. Me da la impresión de que Sheinbaum, así como Lula, están jugando a la carta de mantenerse gratos con los Estados Unidos, pero con Trump no se sabe. El problema es que es impredecible. Entonces, ¿qué va a pasar con México? Yo estoy convencido que Trump es muy predecible. O sea, es muy claro cómo ganó las elecciones, con qué posiciones ganó las elecciones, y tenemos una carta fundamental y esencial para negociar con los Estados Unidos, que es precisamente no la cuestión que siempre se está debatiendo, que el fentanilo, que la migración. El problema de fondo que vamos a enfrentar Estados Unidos y México es el problema energético y lo que se nos plantea con la nueva generación de déficit solar y las implicaciones que tiene para la producción de alimentos y la salud. Ahí está la Carta de Negociación de México, muy importante, pero hay que hacerla visible y dar la importancia que tiene. Trump ya lo entendió, los líderes del mundo ya lo entendieron, ¿sí? Que el problema no es un superávit solar, ni siquiera la cuestión antropogénica del cambio climático. El problema está en que el hombre no puede modificar las leyes que manejan el universo, el comportamiento del Sol cíclico en su relación con el planeta Tierra. Entonces, vamos a pegarnos a cuestiones de carácter científico, a cuestiones de orden geopolítico para poder negociar. Si no tenemos esas dos cartas sobre la mesa, nos vamos a entrampar, ¿sí? Nos tenemos que poner programas nuevos. ¿Qué es lo que va a presentar la presidente de México en la PEC? Increíble, lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, el programa Sembrando Vida. Sí, esto ya es un anacronismo. Necesitamos propuestas de avanzada, que nos definan geopolíticamente. Yo estoy convencido que estamos en el área de los Estados Unidos desde que el telegrama Zimmerman nos fijó la frontera, pero hoy tenemos otra frontera, que son la frontera de los BRICS, definitivamente. Oiga, maestro, pero entonces, ¿qué debiera proponer México? ¿En qué debiera consistir la baraja de negociaciones de México con Estados Unidos? Pues lo principal que estamos hablando, ¿sí? Como lo hicieron los gobiernos desde Juárez, desde Juárez, una alianza no comercial, una alianza geoestratégica con los Estados Unidos, ¿sí? Ante las amenazas externas que cambian, ¿sí? El presidente Cárdenas lo hizo con el presidente Roosevelt, el presidente Ruiz Cortines con los Estados Unidos en la guerra de Corea. Estamos en una guerra híbrida mundial y en donde tenemos que tomar una posición respecto de esa guerra híbrida que nos afecta internamente. Si México está en una situación de guerra, si no, no habría los miles de muertos. ¿Cuántos llevamos ya en el último mes? Miles. Y las matanzas son diarias. ¿Sí? Todos Entonces, los días, sí. todos los días. Y para ello se necesita un replanteamiento estratégico de la geopolítica nacional, ¿sí? Su relación con los Estados Unidos y definir el programa. No esperar que el nearshoring llegue al país y que nos venga a resolver el problema. ¿Qué tal si no llega? Pero ¿nos puede dar medidas, propuestas más específicas para bien de quienes nos escuchan y de su servidor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar con toda claridad al gobierno norteamericano y lo que sucede en los Estados Unidos. Si todos los días vivimos una relación intensa con los Estados Unidos, pero conocemos
muy poco de México en la relación con los Estados Unidos y la historia en la que estamos vinculados. Si tenemos que a pasos agigantados conocer la situación que vive nuestro país, es falso que haya una diáspora de México a los Estados Unidos. La población que vive en los Estados Unidos básicamente tiene su origen desde el reino de la Nueva España, que llegó hasta Alaska, ¿sí? Y que desde entonces estamos en los Estados Unidos y hoy tenemos alrededor de 50 millones de habitantes mexicanos que son por ley de la ley de población, parte de la población mexicana, ¿sí? Entonces, esta realidad es muy importante identificarla de cuáles son los estados en donde viven más mexicanos en los Estados Unidos, California, Texas, Chicago, en fin, ¿sí? ¿Dónde están y qué están haciendo? Es la quinta economía del mundo, o séptima, la importancia que tiene, ¿sí? Todo esto es producto de un trabajo que hace la Academia de Geopolítica y ahí están todos los documentos y todos los antecedentes de qué tan importante es la población mexicana que vive en los Estados Unidos y que olímpicamente es ignorada por todos. El gobierno de la 4T en las pasadas elecciones permitió solo que votaran 238,000 votantes en los Estados Unidos mexicanos, pero los consulados se cerraron y dejaron a la gente afuera. Hay un gran malestar, ¿sí? Por esa actitud, ¿sí? Que tiene que tener un corresponsable en México, ¿sí? Yo creo que tenemos muchos elementos de negociación para en lugar de apanicarnos, como le están haciendo, a quién está nombrando y todo lo que va a pasar, ¿sí? En lugar de plantearnos con toda seriedad y con todo propósito, en lugar de dichos, ¿sí? De que vamos a responder con si nos imponen medidas arancelarias, también vamos a responder con medidas arancelarias. Esto no nos lleva a nada, ¿sí? Tenemos que sentarnos en la mesa y recordar que ante todo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es un tratado de seguridad. Por eso la participación de García Harfuch, que va a escribir las letras chiquitas de ese protocolo secreto de seguridad del TEMEC. Y tenemos que asegurarnos que en ese protocolo de seguridad con los Estados Unidos se incluyan cuestiones muy importantes, como son la población de los Estados Unidos, de los mexicanos en los Estados Unidos y la posibilidad de hacer una región dólar. Aquí nos pagan con bilimbiques y todo nos cuesta en dólares, ¿sí? Frente a la alternativa que está planteando los BRICS de tener su propia moneda, pues nosotros debíamos de tener una región dólar para desde Canadá hasta México. Y volvemos a insistir, hay cuestiones de fondo que se tienen que negociar y lo de fondo, ¿cuál es? Una negociación de orden geoestratégico, como lo hizo el presidente Cárdenas, como lo hizo el presidente Ruiz Cortines, y que le dieron a nuestro país viabilidad, crecimiento y desarrollo, esa etapa ya se cerró porque lo último de lo que hemos estado viviendo, de la privatización que generó esta situación neoliberal, que ya también es un periodo cerrado y que tenemos que reiniciar una nueva fase en la relación de Estados Unidos y en la producción de México con los Estados Unidos, con Canadá, sin dejar de ver quiénes son los aliados, quiénes son los amigos de México en el mundo y reactivar nuestra política exterior para tener esos contactos y esos intercambios con el mundo geopolítico que hoy ya es diferente y que vivimos una nueva historia
y que la historia de López Obrador ya quedó atrás, él quedó atrás en esa historia y nosotros estamos viviendo una nueva fase de cambio geopolítico. Maestro, permítame hacerle una última pregunta en esta ocasión. Usted habla de una guerra híbrida, de que México vive una guerra híbrida, de que el mundo vive una guerra híbrida. La pregunta se divide en dos. La primera parte de la pregunta es, ¿quiénes son los actores de esa guerra híbrida? Y en segundo lugar, ¿cómo interpretar el hecho de que pocos días antes de que el presidente chino Xi Jinping y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, inauguraran el megapuerto de Chancay, a 80 kilómetros de Lima, la capital de Perú, hubo cambio en el mando del Comando Sur de los Estados Unidos? Jubilaron a la comandante de ese comando, valga la expresión, la general Laura Richardson, y pusieron a un almirante. ¿Hay alguna relación entre todo esto? No, desde luego, es una evidencia más del fracaso de la estrategia norteamericana en todo el continente, en toda la parte del área del Comando Sur, ¿sí? Ese relevo, pues básicamente fue para que se lavara la cara a Biden del fracaso en América Latina, ¿sí? Este cambio se dio a unos días para que el presidente Biden sea recibido en la PEC, sea recibido en el G20, pues de manera amistosa, pero él se fue a despedir de América Latina, sí, con la cola entre las patas, porque las acciones que realizó en América Latina, ahí está el resultado, sí, la presencia de China no pudo ser contrastada, no pudo ser contrarrestada por el Comando Sur. Tome en cuenta una cuestión de fondo, ¿sí? Tras el, tras el Comando Sur está la Sexta Flota. De eso casi no se habla, ¿sí? ¿En qué consiste la Sexta Flota? La primera vez que hizo su presencia en América Latina fue en un golpe de Estado en Brasil, cuando se descubrió que había petróleo en Brasil. Atrás del Comando Sur está la Sexta Flota, que tiene submarinos atómicos, tiene aviones invisibles, ¿sí? Hay toda una fuerza que no se va a emplear, porque independientemente del planteamiento del presidente Trump de que con fuerza se va a negociar, efectivamente, ¿sí? Los Estados Unidos no van a abandonar de momento todas las bases que tienen en el mundo. Y nada más imaginemos que las bases norteamericanas y todo el ejército norteamericano hacen que el Pentágono sea el más grande consumidor de petróleo de los Estados Unidos. Una, una situación poco advertida, pero de esa dimensión. Todos los recortes que tienen que hacerse en los Estados Unidos para afianzar su seguridad, ya no como hegemón, pero sí para fortalecer su desarrollo interno, porque tienen que preparar manos de obra calificada. Los norteamericanos ya no van a las universidades, ya dejaron los que se vienen de todas partes del mundo, son los que se forman en las universidades norteamericanas. Tiene que haber cambios de fondo en los Estados Unidos y en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya no podemos enviar manos de obra solo sin calificar. Tenemos que hacer programas de intercambio con manos de obra, ya no mano de obra, sino personal calificado y con otro rango tecnológico. Maestro, ahora sí la segunda parte de la pregunta para concluir en esta ocasión. Y entonces, ¿cómo debe ser la relación del gobierno de México con China si los Estados Unidos cambiaron a la general Richardson del Comando Sur? Pues quiere decir que los norteamericanos, los estadounidenses, no quieren a China en México, ¿no? De entrada. Bueno, aquí en la realidad
es que nosotros, el segundo socio comercial de México es China, como socio comercial de China, tenemos que plantearnos que el volumen de compras que tiene México no es de zapatos de lona, son muchos componentes tecnológicos de las cadenas de producción que inclusive forman parte de los productos que se comercian con los Estados Unidos, pero que tienen un componente, ¿sí? Un componente tanto norteamericano. ¿Cuántas plantas todavía existen en los Estados Unidos, en China? ¿Cuántos productos de esos llegan a México para ensamblar la gran cantidad de todo lo que enviamos a los Estados Unidos? Sí, esto es un problema de negociación tanto de México como de los Estados Unidos. ¿Qué podemos nosotros hacer para reemplazar todos los elementos que vienen de componentes para la producción en México? ¿Sí? Dicen en el caso, por ejemplo, que ya se había discutido del acero, del aluminio y de otros productos, ¿sí? Pero ¿cuántos de ellos se producen no por empresas chinas explícitamente? En los componentes de acero, recordemos que hay un señor Mittal que es el gran productor de aceros del mundo. ¿Cuánto acero produce en China? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. O sea, en las cadenas de producción, ¿sí? Hay que identificar y hacer un trabajo de análisis de que lo que entra de China, cuánto es un componente norteamericano, cuánto es un componente de empresas europeas establecidas en China, ¿sí? Y cuántas son en verdad estrictamente producción china. Por ejemplo, lo que no me queda duda pues, son los teléfonos Huawei, ¿sí? Por ejemplo, Pero maestro, pero déjeme interrumpirlo. Trump ha dicho que ningún producto que tenga componente chino procedente de México entrará sin arancel. insisto, insisto en ello, ¿sí? Aquí la estrategia de Trump de aranceles ya la aprobaron y ya está planteada y la van a llevar adelante. Que nos digan a nosotros cuáles son de esos componentes que ellos tienen más capacidad de información y de análisis que nosotros de la inversión que tienen en China. ¿Cuáles de esos componentes que llegan a México son de capital chino? ¿Y en qué porcentaje? ¿Sí? Esto, esto es tan importante como los acuerdos de fondo que vamos a tener con los Estados Unidos. Sí, México, como todo el mundo, no cabe duda que la primera potencia o la segunda potencia comercial es China y que sus productos como los de la India, como los de Rusia, están llegando a todo el mundo, como los norteamericanos. Esto es cómo va a ser, cómo se va a definir el mundo más adelante cuando haya otra conferencia de Yalta con los nuevos líderes del mundo. ¿Sí? Pero de momento, ¿qué tenemos enfrente? Pues ofrecer cartas de negociación y las cartas de negociación para mí uno de sus componentes es energía, alimentos y salud. Ahí está un basamento de negociación muy importante. En energía, la instalación en México de plantas de energía nuclear que nos permitan superar lo que ya se ha presentado en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, cuando queda congelado todo, el gas, el petróleo, la energía eléctrica, es el primer productor de energía eléctrica. ¿Dónde van a tener alternativa los Estados Unidos? En México. En México, porque puede ser un generador confiable de energía para toda la región y para el desarrollo industrial de nuevas, de nuevas, de nueva producción tecnológica en nuestro país.
Estaríamos hablando, maestro, de una confederación al estilo de la Unión Europea, donde ya haya un gobierno, el gobierno de América del Norte, por llamarlo de alguna forma. Esto habría que ver cómo la Unión Europea como tal va a desaparecer. O sea, vamos a ver cómo en las próximas elecciones de Alemania, ¿usted cree que va a ser posible que reelijan a los actuales gobernantes que han metido en Alemania en un problema tan serio cuando permitieron la destrucción de los gasoductos? Y que están comprando el petróleo al precio que lo están recibiendo. Y cuando cerraron las plantas de energía atómica y que tuvieron que volver al carbón, ¿sí? Alemania tiene cuadros fabulosos formados en las universidades de Alemania. O sea, tiene un personal una población altamente productiva y con alta capacidad tecnológica, pero necesita cambiar su gobierno. Sí, lo que vemos todavía ahorita al señor Borrell, a la dirigente de la Unión Europea, bueno, pues ellos ya se van a su casa, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar en la perspectiva. ¿Sí? Trump va a estar más ocupado en lo que va a estar sucediendo afuera que con sus vecinos. Sus vecinos, nosotros nos tenemos que preparar para este cambio, pero ya tenemos que actuar. No podemos llegar hoy al G20 con un programa como Sembrando Vida, que tuvo su efecto en su momento, pero pues que ahora, pues ¿cómo lo van a advertir los líderes del mundo? Pues van a decir, esto si poner pasto en el traspatio norteamericano, pues sí, es para un día de campo, pero no sirve para las necesidades de el cambio que estamos enfrentando y todos estos desafíos que los estamos enumerando en el programa de la ruta y la franja de la seda en América Latina y donde también Canadá es parte de la PEC, ¿sí? Y forma parte del banco de la PEG y nosotros estamos fuera de esas negociaciones. ¿Por qué estamos fuera? Porque no tenemos una brújula geopolítica que nos diga por acá. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, presidente de la Academia de Geopolítica y Estrategia, muchas gracias. Nos hace muy felices que esté de regreso con nosotros y espero que pronto podamos conversar nuevamente. Pues yo estoy al pendiente ya de la próxima entrevista con mi estimado amigo, fino periodista. Muchas Y gracias. Muchas gracias, maestro. Y permítame, por favor, también darle las gracias a nuestra audiencia, a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Lo esperamos pronto aquí en Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos.